Querido Padre que estás en los cielos, ayuda a que podamos comprender el mensaje de hoy como verdad presente para este mundo, Señor, que perece, y para nuestra iglesia, Señor, que también necesita de tu ayuda. Bendícenos, Señor, y guárdanos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Algunas de las cosas que voy a hablar las tocamos anoche. Parecía que se hizo un adrede, pero hay más todavía. ¿Sabían que Satanás está detrás de nuestros hijos, especialmente los más chicos? ¿Por qué? Hay una promesa en Joel que dice que los niños van a profetizar, van a ver visiones, los ancianos, todos vamos a estar involucrados, pero el enemigo no quiere que los niños hagan su trabajo. No quiere. El problema a veces se lo echamos a los niños, son inquietos, los muchachos les gusta hacer esto, les gusta hacer lo otro. Pero muchas veces nosotros como líderes estamos fallando. Dejamos que las cosas pasen. El pueblo de Israel tuvo algo similar. Éxodo 32, comenzando con el 1, y vamos a ir viendo parte por parte lo que pasó aquí. 32:1. Y dice: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Y ahí me voy a quedar en este pedacito. Anoche hablábamos que Moisés es un tipo de Jesús, en cierta forma, en libertar a su pueblo. Y Moisés estaba arriba en el monte, en la nube, y no bajaba. Ellos pensaban que iba por unas horas, tal vez por un día, pero Moisés ya tenía ¿cuánto tiempo allá? 40 días. Y el pueblo se comenzó a desesperar. No quiso esperar más. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? Lo mismo. El Señor no ha llegado, se está tardando, y el pueblo recurre a su líder. El pueblo recurre a Aarón. Tristemente, en igual de buscar a Dios y esperar en Él, buscamos a una persona. Éxodo 32:1. Y vamos a seguir leyendo. Y voy a volver a repetir la primera parte. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo demandó algo. Quiero que hagas algo, le dijo a su líder. Quiero que nos ayudes. Ya nos cansamos de esperar. ¿Será que en este tiempo recurramos a algo que no es? Porque estamos desesperados, porque no viene Jesús. Que nos tardemos. Y que busquemos otras cosas que no son lo que hemos aprendido. 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Un líder que debía de haber puesto su fuerza, su conocimiento, su confianza en Dios al ver pasar el mar rojo, les dice: ok, tráigame todo lo que tengan de oro. No quiero hablar mal de los líderes, lo que quiero hablar más de los líderes que no están en tono con lo que Dios quiere. Tres. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, o sea, los aretes, que estaban en las orejas de las mujeres,
Desde entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Una colaboración de personas desesperadas por lo que está sucediendo y un líder que dice, bueno, no sé si les tengo miedo, no sé si llevarle la contraria, me lo están pidiendo todos, más de 1 millón de personas, ¿qué hago? Y en igual de decidir por Dios, Elisa, Éxodo 32, y vamos en el 4. En igual de él ver puesto al lado de Dios y decir, no, esperemos un poco más, veremos qué Dios quiere. 32, 4. Él bajó las manos. En igual de levantar lo que en ese tiempo se conocía, lo dejó abajo. Y prefirió darles lo que ellos querían, complacerlos lo que ellos querían. Y lo vamos a ver, el 5 ahora. Éxodo 32, 5. Bueno, el 4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? Los que estaban con él. Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Totalmente al revés. Ya se les olvidó las carreras que llevaban sacando las cosas. Ya se les olvidó las carreras cargando los animales y los niños y las cosas que llevaban en el desierto. Ya se les olvidó el mar abierto, se les olvidó todo. Y ellos estaban ahora diciendo, este que está aquí, este becerro de oro, él es el que me sacó. Se está tardando mucho. Puede que como cristianos, como niños, jóvenes, adultos y ancianos, estemos tratando de acomodar las cosas porque Jesús se está tardando. Si supiéramos qué tan pronto llega Jesús, cambiaríamos la actitud. Pero a veces los líderes no quieren cambiar la actitud porque el pueblo les pide otra cosa. La feligresía les dice, necesitamos que lo hagas así. Y para no llevar la contraria, dicen, bueno, está bien. El domingo que fue la final del Mundial, había un congreso en El Salvador de todos los lugares circunvecinos y vinieron partes de otros países a celebrar un mundo joven que se llamaba Yo Iré. Ese convivio que tuvieron era para entrenar a los jóvenes, para ir a hacer obra misionera, para ir a llevar el mensaje. Ese sábado fue un sábado solemne, quieto, todos consagrados. Pero el domingo pidieron a los líderes que les pusieran una pantalla para mirar el juego. Y ese fin de semana, que debe haber sido totalmente para Dios, se paró en medio y comenzó el mundo. Si hubieran visto, yo miré el video, si hubieran visto la gritera, los brincos cada vez que uno de los del equipo hacía algo, si hubieran visto la brincadera, yo al principio que lo miré pensé que estaban alabando a Dios y tratando de hacer la obra misionera con Él. No, estaban alabando al Dios de los juegos. ¿Quién creen que inventó los juegos? ¿Quién creen que inventó los juegos de azar? Satanás. Y ellos estaban adorando, pararon en la obra del Espíritu Santo para poner eso y luego después siguieron los cultos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los líderes, ¿dónde estaban? ¿Dónde dijeron ellos? No, es que los muchachos les pidieron ver el mundial. Sí, Elisa. Mira, de hecho, una nota de Elena Herbert dice que el pueblo de Dios no debería involucrarse en juegos de competencias. En uno de los escritos dice que no deberíamos
de involucrarnos ni de participar en juegos de competencia, de ver quién gana. Y ahorita lo vamos a ver al último, qué son las cosas que dice. También Haskell, que es un escritor, escribió una historia acerca de los sacerdotes. Por un tiempo en Jerusalén se celebraban los Juegos Olímpicos griegos. Ahí era donde se hacían. Y dice ahí que los sacerdotes dejaban lo que estaban haciendo para ir a ver los juegos. Lo puedo comprobar, lo tengo, pero no lo quería traer en unas vistas, pero lo tengo. Es interesante cómo las cosas del mundo nos atraen. Anoche dije algo que me da tristeza. Y dice, ¿por qué? Cuando hay un conflicto entre lo santo y lo profano, Dios sale perdiendo. Y a veces pasa, lo hemos visto, que solo pocos se oponen a algo que no debe de ser, y la mayoría gana, y la mayoría que ganó está en contra de Dios. Yo nací en el Evangelio, no estoy hablando nomás porque sí. Yo sé lo que es estar en varias iglesias. Y ponerse de parte de Dios y decir, no, hermanos, aquí dice en la Biblia que no se debe de hacer, y que lo traten a uno mal por eso. Qué interesante que Jesús le hicieron lo mismo. Dijo, si a mí me lo hicieron, a ustedes también se los van a hacer. ¿Tienes miedo como Aarón? ¿Quieres mejor complacer a la gente? Vamos a seguir leyendo. El 5. Fíjense Aarón lo que hizo. Ni siquiera le pidieron eso, pero bueno. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. O sea, viendo que ellos estaban diciendo, estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Dónde estaba el becerro? Un ladito. Vamos a decir que este es el altar de Jehová, estamos ahorita participando, y el becerro está aquí. Dos cosas en el mismo lugar, pero es para Jehová. ¿Qué estaba haciendo? Complaciendo a los que no estaban muy de acuerdo, a los que no estaban de acuerdo, y complaciendo a los que estaban totalmente de acuerdo, que se hiciera lo que pudieran, solo porque porque Moisés no venía. Vamos a seguir. 6. El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Un lado del becerro, ¿Y qué dice? Y se sentó el pueblo, ¿a qué? A comer y a beber. Y se levantó. Aquí mi versión dice regocijarse. ¿Alguien tiene una versión que diga otra palabra, aparte de regocijarse? Es lo que les iba a decir, pero apenas le voy a decir, pero en inglés dice jugar. Cuando lo estaba viendo, revisé varias versiones y en realidad se levantaban a divertirse. Los había trastornado el becerro y la adoración a Dios perfecta como debe de ser. Nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. No puede estar aquí el becerro y tener el holocausto aquí. Tiene que salirse. El 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, acuérdense que estaba todavía en la montaña. Le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Estaban las cosas bien o no? No estaban bien. Por más que habían hecho sacrificios de paz, sacrificios y estaban comiendo y bebiendo y jugando y haciendo todo muy bien, no podían borrar la imagen del becerro. Está corrompido, dijo Dios, vete. 8.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, Dios oye todo y ve todo. Lo que estaba pasando abajo se lo dijo Moisés exactamente como lo estaban haciendo. 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Son cabezones, cabeza dura. 10. Ahora pues, déjame que descienda mi ira sobre ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El 11. Entonces Moisés oró en presencia de Dios, de su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se descenderá tu furor contra su pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12. ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos y los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré en nuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. 14. Y entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Saben? Una oración te puede salvar la vida. Una petición por alguien le puede salvar la vida. Eterna. No estoy hablando de la vida nomás de que se muera. La vida eterna. Un llanto tratando de que un hijo se arrepienta le puede salvar la vida. Dios oye, Dios ve, y uno como padre uno sabe muchas cosas, ya como quien dice, ya conoce a sus hijos. Dios nos conoce, somos sus hijos. Y Él antes de que hagamos las cosas y mientras las estamos haciendo, se las está revelando a alguien más diciendo, ora por Él, habla con Él. Moisés tenía un diferente carácter que Aarón. Él estaba en constante comunicación. Aarón podía haber estado en constante comunicación si hubiera querido. Y hubiera dicho, no, yo confío que todo va a salir bien y no le voy a hacer caso al pueblo y les voy a decir no. 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro estaban escritas. 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea, o sea, de guerra, hay en el campamento. Yo puse el video en una bocina que tengo para ver cómo estaba el sonido allá en el lugar que estaban celebrando. Y se oía, parecía que estaba en un bar. El lugar donde habían adorado a Dios estaba fuerte la música, el bajo bien fuerte, un ruidajo, la gente gritando. ¿Qué es lo que oyó Josué? Lo mismo. Dice, parece guerra. ¿Saben que en el tiempo de antes, cuando venían los ejércitos, eran tan grandes que cuando pisaban el suelo temblaba la tierra del otro lado? La gente sabía que venían, se acostaban, miraban, oían el suelo y ahí sabían que venía un ejército grande. Casi 1 millón de personas bailando y gritando y jugando, no se oiría tan feo. Dijo, oigo como que están peleándose, oigo guerra. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y eso no le pareció bien los oídos de Josué. Dice el 18, y él respondió, o sea, Moisés le respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo. Música. Estoy oyendo música. Pero de lejos se oía como un pleito. Dice el 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento
y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bajando en la bajadita, ya bajadita. ¿Se imaginan? Dios le había dicho, pero no se podía imaginar qué es lo que estaba pasando. Cuando lo ve, entonces le llega todo lo que Dios le había dicho y se llenó de ira. Y tomó el becerro que lo habían hecho y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¡Wow! Él sí tenía el coraje de defender el honor de Dios ante sus propios hermanos. Dice el 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Aquí hay dos partes. ¿Qué te ha hecho el pueblo? Para que tú hagas algo y los hagas pecar. ¿Qué te ha hecho? ¿Y qué dijo él la respuesta? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, las excusas, ¿verdad? Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Y ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Fíjense que él dijo otra cosa diferente. Yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Hoy sí, echó en el fuego nomás y de repente salió el becerro ya listo. O sea, estaba mintiendo aún a Moisés. Y dice el 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ¿qué creen? ¿Piensan que había parado la fiesta cuando Moisés estaba hablando con Aarón? No. Por allá lejos todavía seguían celebrando. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Esto es lo más feo. Cuando nosotros profesamos creer y nos mira alguien de afuera viendo hacer algo que no debemos de hacer, estamos poniendo en vergüenza a Dios. Estamos poniendo en vergüenza lo que yo creo, la palabra de Dios. Estoy poniendo en vergüenza a las personas con que me rodean. Estoy poniendo en vergüenza exactamente mi salvación. Como diciendo, no hay poder. Vamos a seguir. ¿En cuál me quedé? 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, y lo voy a decir fuerte, ¿quién está por Jehová? O sea, tenía que ser fuerte el ¿quién está por Jehová? Júntase conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Y los demás? La palabra de Dios no dice que ningún otro más se fue, más que los hijos de Leví, los que servían en el templo, los que decidieron, voy a seguir a Jehová, me voy a poner en el lado de Moisés. Y ahí viene lo feo. 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Qué hicieron? Agarraron una espada, la pusieron aquí, apuntando para allá. O sea, llegaban a un lugar y llegaban a otro lugar. La espada tenía que estar en el muslo. El muslo significa algo, significa realeza. Y ellos llegaron, ¿y cuántos murieron? Dice aquí, vamos a ver. 28, y los hijos de Leví lo hicieron, conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Faltan las mujeres y faltan los niños, porque todos estaban en fiesta.
¿Se han fijado que en el tiempo, cuando se habla en la Biblia de personas, se menciona solo a los hombres? Pero la alimentación de los 5,000 no fueron 5,000 porque había mujeres y niños. Eso es para decir que tenemos una responsabilidad muy grande como hombres delante de Dios. Muy grande. De poner el estandarte, de poner las normas, de no dejarnos caer solo porque nos piden todos que hagamos algo que no está bien. Las consecuencias son malas. (29) Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Estaba hablando a los levitas, a los que escogieron. 30. Y aconteció que el día siguiente Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Después de haber visto todo el desorden que había, él pensó: Dios no va a perdonar esto. Es muy difícil que Dios perdone esta rebeldía que acabo de ver. Como quien dice, les dijo: aténganse, que yo voy a ir a preguntar, pero yo no sé qué les va a pasar. Yo no sé, porque han hecho un gran pecado. Hay un movimiento ecuménico que se está esparciendo en México, Brasil, España, por todos lados. Y su interés son los niños y los jóvenes. Tratar de unir las ideas sin importar las creencias ni las religiones. Y nadie está invitando a nadie a fuerzas. Todos están yendo porque quieren hacerlo. El pueblo le dijo a Aarón: ayúdanos, se tarda el Señor. Como iglesia que somos, espero que no estemos yendo allá a participar en algo que es un becerro de oro, una adoración al día del sol. Necesitamos líderes y predicadores consagrados que nunca detienen la obra del Espíritu Santo para que otro espíritu tome control de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Necesitamos gente que sea fuerte, que le diga que no a lo que tiene que decir lo que no, y sí a lo que tiene que decir que sí. Estamos en los últimos días. Jesús se tarda en venir. ¿Vamos a hacer eso? ¿Nos vamos a desesperar porque no regresa y vamos a buscar otra clase de diversión, otra clase de comida, porque dice que estaban comiendo diferente y bebiendo? ¡Qué interesante! El espíritu de Jesús no es de pelea, no es de competencia, no es de dominar, no es de vanagloria. Todo esto es contrario al espíritu de Jesús. Si llegamos a comprender eso, vamos a ver que los juegos que se hacen por competencia, ¿cuánto dinero no se pierde ahí? ¿Cuánto dinero no se lava? ¿Cuánta droga no se vende? ¿Cuánto alcohol no se vende? ¿Cuántas personas son metidas a la cárcel? ¿Cuántas muchachas son violadas? ¿Cuántas cosas pasan en esos lugares? Y nosotros no sabemos porque no vamos ahí. Pero si sabemos, podemos rescatar a alguien. Uno por uno, uno a la vez, no le hace, o muchos. Aún nosotros podemos rescatar, como Moisés. Decir: ¿quién está del lado de Jesús? ¿Quién está del lado de Jesús? Párese aquí conmigo. Se toma mucha fuerza de voluntad para hacer eso. Porque todos a veces miramos lo de afuera de cada uno de nosotros, no miramos lo de adentro. Tal vez miramos la corbata, miramos un saco, miramos una ropa que no está muy nueva, miramos otras cosas. No miramos
adentro. No nos tomamos el tiempo de visitar, de ver cómo están las personas a veces. Y solo lo de afuera es lo que tenemos. El pueblo de Israel tuvo que hacer una alianza otra vez con Dios. Y ahí se conoció quién estaba, qué tenía en su corazón el pueblo. Si solo los levitas eran que 12 tribus, o solo una tribu, 11 de ellos no se pararon y dijeron, nos vamos a poner con Moisés. Solo uno. No esperemos resultados rápidos de decir, hoy se va a llenar el grupo aquí, vamos a hacer otra cosa. No, pero uno por uno, el Señor va a traer a las personas para que sean aceptos en el reino. Uno por uno. No perder la fe, no perder la paciencia. Segunda de Reyes 23:5 es un ejemplo también. Segunda de Reyes 23:5. Segunda de Reyes 23. Vamos a comenzar con el 4. Comenzamos con el 4. Segunda de Reyes 23:4. El contexto de la historia es esta. Segunda de Reyes 23:4. Pero quiero dar el contexto para que sepamos de qué se está tratando lo que está pasando. Cuando estaba siendo reconstruido Jerusalén, tuvieron que tumbar cuartos, volver a hacer paredes, acomodar lugares que estaban mal hechos, mal puestos. Las ruinas que estaban viendo qué se podía salvar, qué se podía perder, qué tenían que tirar a la basura, qué tenían que dejar. ¿Y qué creen que encontraron en uno de los cuartos esos? El libro de la ley de Dios. En uno de los cuartos. Después de tantos años de cautiverio, de estar olvidados de la ley de Dios, la encuentran otra vez. Vamos a ver el 4. Y dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden también, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. 5. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos y en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, asimismo los que quemasen incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos de ellos. Hizo una limpia Josías. ¿Habrá personas cristianas que están siguiendo parte de esto? No sé. Pero si lo hay que hacer una limpia. Sé de alguien del zodiaco, consulta las cartas y es normal para la persona. 20 y tantos años fui anciano en una iglesia y nunca creí que iba a ir a un lugar donde teníamos que amonestar acerca de la brujería. Hermanos, el diablo está trabajando duro. No para. Él no tiene que dormir. No se cansa. Nosotros tenemos que dormir para descansar. Él está trabajando 24 horas buscando formas diferentes de distraernos y de que no despertemos. A Aarón se le dijo, levántate, haznos un becerro. Y Dios le dijo a Moisés, levántate y vete que tu pueblo se está pudriendo ahí abajo. ¿Qué vamos a hacer? Si solo predicamos el mensaje y no hablamos de las cosas malas que debe de dejar la persona, estamos predicando un mensaje a medias. Por eso los mensajes suaves, de que no te preocupes, todo está bien, son bien recibidos porque no te dicen nada.
No te dicen que si hay algo que necesitas cambiar, cámbialo. Ora, nosotros oramos por ti. Podemos ponerte en grupo de oración para que Dios te bendiga y te cambie y haga lo que necesita. Pero lo que dije al principio es cierto, a veces no nos conocemos completamente, como para decir, voy a orar por ti, porque yo sé que estás pasando por algo. Nomás miramos lo exterior. Dice Samuel, pero le dijo Dios a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y si estamos en tono con Dios, vamos a poder mirar el corazón de las demás personas y ver la necesidad que tienen. ¿Cuál es el chiste entonces de venir y ser como Jesús si no podemos hacer eso? No podemos entender la necesidad humana, no podemos entender la preocupación humana, no podemos entender lo que estamos pasando. Entonces cada quien estuviéramos, cada quien en su lugar y ya. Se llama grupo, porque es un grupo agrupado. Y pedimos estar unidos, no nomás así uno al lado del otro, no, esa no es la unión que Dios quiere. La unión que Dios quiere es también en mente, dice, haya pues en vosotros este sentir, que todos sintamos lo mismo que sintió Jesús. ¿Qué sintió Jesús? Venir por nosotros, sacrificarse por nosotros, ser nuestro hermano, y si es posible no le hace morir. ¿Saben que cuando habla del esposo y de la esposa, dice que el esposo debe ser como Jesús? O sea, debe de entregar a su esposa como Cristo se entregó a la iglesia. Está hablando profundo, no está más diciendo, no. Es un ejemplo muy grande de que nosotros debemos de estar conectados mentalmente con las personas. No podemos estar nomás conectados así, lo que hacemos, lo que vemos, qué trabajo haces. Después de la reforma que vimos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver a Reyes 23, el 6. Y siguió todavía haciendo cosas. Dice que se fue a muchos lugares a sacar todos los ídolos. El 6 dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba la imagen de Acera? En la casa de Jehová. Aarón hizo un altar, allí estaba el becerro, hizo el altar aquí, dijo, vamos a adorar a Dios. En el valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo. ¿Qué hizo Moisés allá con el becerro? Lo convirtió en polvo también. Ya no se puede usar. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, como diciendo, miren, esto no está bien. 7. Además derribó los lugares de prostitución y... ¿qué pasó? Esto es el pueblo de Dios. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los lugares en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Había negocio en la idolatría. Prostitución. ¿Sabes qué lleva un acto de quitar la bendición de Dios, hacer tu voluntad y luego seguir con la voluntad de Dios? No llega la voluntad de Dios. Sigue el acto malo y la voluntad de Dios andando y te confundes. La unión de los hijos de Dios y los hijos de los hombres creó unos hijos con diferentes culturas religiosas. Adoraban a Dios como se adora a los ídolos y adoraban a los ídolos como se adora a Dios. Por eso Dios tuvo que traer el diluvio, porque había mucha confusión. Y hoy, otra vez, se le llama Babilonia, que es confusión. Vamos a ver, el 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba. Derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba en la mano izquierda a la puerta de la ciudad. 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Todavía hacían cosas medias. Vamos a comer panes sin levaduras.
Y allá estaban los altares, estaba todo, estaban acompañándolos, pero ellos lo hacían acá abajo. El 10, asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Imón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Hermanos, el pueblo se había totalmente corrompido. Llega un rey que dice no, empezó a quemar, empezó a mover, empezó a quitar sacerdotes y empezó a poner nuevos. 11, quitó también los caballos que los reyes de Judea habían dedicado al sol. ¿Al sol? A la entrada del templo de Jehová. Fíjense, a la entrada del templo de Jehová había animales que estaban dedicados al sol. La entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. ¡Wow! Quemó a fuego los carros del sol. Hizo lo mismo, quemar cenizas, se hace polvo. 12. Derribó además al rey de los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová, y ahí corrió y arrojó el polvo y al arroyo de Cedrón. ¿Saben que el arroyo de Cedrón era un río chico que daba agua a toda la gente, para siembra, para todo? Es hora de su propio pecado, les dijo, ahí está, coman, tomen, planten con esto, su pecado. Si vamos hasta el 16, porque todo lo demás es todo lo que hizo. El 16 dice, y se volvió a Josías, y viendo los sepulcros que había ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado al varón de Dios, el cual había anunciado esto. Hizo quedar mal al enemigo. Si tú piensas que este altar es sagrado, yo lo quemo. Si tú piensas que estos caballos son para el sol, los quemo. Si tú piensas que hacer esto es para también. Si tú eres un sacerdote que no está sirviendo a Dios o está sirviendo a los dos, te voy a quitar. Y él, según la palabra de Dios, dice que los mató a los sacerdotes. Y comenzó algo nuevo. No estoy sugiriendo que si algo está mal en nuestra organización, hagamos eso. Pero si alguien está haciendo esto, está moviendo, parando el Espíritu Santo de hacer su trabajo solo por complacer al mundo, debería de ser quitado de ahí. No cambiado a otra iglesia, quitado completamente. ¿Por qué? Porque Dios así es. Moisés no le dijo a Aarón, ¿sabes qué? Que te voy a poner en otro lugar, vamos a movernos. No. Dijo, voy a orar por ti, porque Dios te quiere destruir. Y Dios estaba listo para destruir a Aarón. Por eso cuando oramos, y me gusta cuando oramos por nuestros líderes, por las personas que están a cargo de las cosas. Porque tenemos que orar de que ellos se consagren a Dios y tomen el lugar adecuado que deben de tomar. No estoy acusando a nadie, solo estoy diciendo que cada quien conoce su corazón y como les dije, como iglesia grande mundial no nos conocemos bien. Solo las apariencias, nos vemos a veces solo los sábados, nos vemos a veces solo los miércoles. Y esa cercanía que debía de haber para podernos confortar como cristianos y levantarnos espiritualmente es muy poca. No, hermanos, Elías pensaba que estaba solo, pues no estaba solo. Había 7,000 haciendo lo mismo que él, estando del lado de la justicia. O sea, no estamos solos. Estar de parte de lo que Dios pide y no hacer lo que el mundo hace es valentía, porque no muchos quieren hacerlo. Muchos tienen miedo, le tienen miedo a la burla, a la crítica. Eso de burlarse de una persona porque no quiere algo, se siente feo. Yo desde que tengo 11 años tocando el piano,
Y nunca, en ningún piano he tocado ninguna canción del mundo. Y que se han burlado de mí, se han burlado. Me han dicho, ¿a poco te crees muy cristiano? ¿A poco te crees mucho? Pues sí, me creo mucho porque soy de Dios. Porque yo no he movido esto para el mundo. Quinceañeras, bodas, me han dicho, ven a tocar. Les digo, puros himnos voy a tocar. No voy a tocar nada del mundo. Y se ríen de mí. Y yo me siento gozoso porque he tomado el lado que dijo Moisés. ¿Quién está con Dios? Párese de mi lado. No soy perfecto, nadie somos perfectos. Pero el que nos hace perfectos sabe nuestra voluntad. Sabe lo que más queremos. Y lo que no podemos completar, no se preocupen, Él lo va a completar a su debido tiempo. Les apuesto que si yo hubiera tocado una canción, no hubiera parado a tocar canciones y himnos. Y me hubiera pasado lo mismo, confusión, solo en la música. Cuando llegué de México aquí, me pidieron que cantara en varias bodas, estaba muchacho y me gustaba cantar. Llegaron varias personas y me dijeron, tú puedes hacer millones en este mundo. Vete a Hollywood, ahí están nomás cerquitas. Y te van a contratar así. Y vas a hacer dinero como no te imaginas. Tampoco mi voz la he usado para cantar canciones. Tengo miedo, tengo temor. Porque le temo a Dios y yo sé que Dios castiga. Y yo sufro las consecuencias de lo que yo hice. Josías amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Me gustaría saber que nuestros líderes y nosotros amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cristo viene pronto. Hay que apresurar su venida. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque nos traes ejemplos, Señor, para poder tomar decisiones para la vida eterna. Ayuda a que nada destruya la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos seguir adelante, Señor. Que podamos decir que no a su debido tiempo. Que podamos dar un buen ejemplo, Señor, para que podamos poner en alto tu nombre y no ponerlo en vergüenza. Bendícenos, Señor, ahora que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a apresurar tu venida. Ayúdanos a hablarle a otras personas, Señor, a ayudarlos para que ellos puedan entender que tú vienes pronto. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por esta lección. Y bendícenos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.